Hola. Hola. Buen día, señores. Bienvenidos al curso 1 de Administración de Legajos y Escalafón en el marco de la LRM. Profesor José Luis Ipalaguirre, estamos con usted. Buenas noches con todos. ¿Están? Primero vamos a realizar dentro del programa de formación integral, gestión de plazas, trabajos, en el marco de la... No se escucha nada. ¿Escuchan? No se escucha. ¿Escucha? Escucha. Profesor, no se escucha muy claro. El audio está demasiado bajo. ¿Ahora me escuchan? Un poco mejor, sí. Sí, está mejorando. Ya mejor. Sí, está mejor. A ver, si ustedes apagan sus micrófonos, por favor. Ya, ¿ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, mucho mejor, profesor. Ya. Ya. No quiere hablar. Apaguen sus micrófonos. Ya. Ahora sí. ¿Empezamos? Dentro del marco del curso de administración de legajos y el sistema de escalafón en el marco de la ley de la reforma magisterial. Primero quiero agradecer a todos los invitados de las regiones que vienen a ser Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Vamos a ver un poco de historia de las normas, de las normas de escalafón que han sido en todo su historial. Vamos a ver, bueno, en el año 50 hubo una ley, la 11377, año de 1950,
estuvo el estatuto y el escalafón del servicio civil. Perdió el audio muy bajo. No se escucha nada. Creo que mejor sin el audífono. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Sí, Perfecto. Clarito. Ya, ahora sí. Correcto. Ya. Como le comentaba que del año 50 tuvo la ley, la 11377, del año 1950, Estatuto y Escalafón del Servicio Civil. Posteriormente, en el año 1965, la ley 15215 del Estatuto y el Escalafón del Magisterio Peruano, con su decreto supremo, la 02965-ED. El reglamento de la ley 15215, Estatuto y Escalafón del Magisterio Peruano. En el año 88, con la resolución viceministerial 011 del año 88-ED, el manual normativo de Escalafón. Y posteriormente, ustedes participaron, recuerdan, con la resolución ministerial la 376-2003, el manual normativo de Escalafón. Y en el año 2015, la resolución ministerial 563-2015 MINER, instructivo de Escalafón. Y ahora en abril del 2020, con resolución viceministerial, la 092 del año 2000 MINEDU, norma técnica de procedimientos técnicos de Escalafón. ¿Por qué hemos visto la historia del Escalafón? ¿Por qué? Porque a pesar de los años ha habido muchas normas, normas relacionadas a todo el sistema de parte de los docentes de auxiliar de educación, y también abarcaba lo de los administrativos. Este es en el caso de las normas de Escalafón. Pero también hay que darnos cuenta que en el año 1963, hasta junio del 63, todo se centralizaba en la sede central del Ministerio de Educación. O sea, había el escalafón nacional en la sede central. En julio del 63, de 1963, se forman las regionales, a partir de julio del 63, en el cual ya hubo la descentralización, una parte, debían hacer los escalafones y también podía emitir sus actos resolutivos ya las regionales. Posteriormente vinieron las zonales, las UCES, también las AE emitían resoluciones, las direcciones regionales, direcciones departamentales, las sectares, también había unos casos, también y actualmente viene a ser la Unidad de Gestión Educativa Local de las UGELES. Asimismo, han habido varios sistemas de escalafón, sistemas informáticos. En el año 96 hubo el sistema de SILEC. Recuerda que era un aplicativo muy engorroso donde tenías que llenar puros códigos, todos los registros de movimientos que vienen a ser el escalafón. Después venía el sistema de plaza escalafón, que fue el año 98, se estuvo implementando. No se llegó, se implementaron en algunas regiones, pero no se llegó a hacer los regímenes laborales en su momento. Después viene el sistema informático de administración de escalafón, el 100, que fue implementado cuando había la carrera pública magisterial, la ley 29062. Posteriormente, en noviembre del 2015, estuvo el EGIS, sistema de escalafón, que actualmente, se sigue registrando. Y a partir de fin de mes de septiembre de este año, va a haber el sistema, el AINI, Sistema Integrado de Servidor Docente y Administrativo, donde va a ser vía web,
los registros de los servidores docentes y auxiliares de educación. Asimismo, vamos a hablar, como ya hemos dicho, que se ha implementado la norma técnica de escalafón. Vamos a indicar sus disposiciones que regulan los procedimientos técnicos del escalafón en las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local. ¿Cuál es su primer objetivo? Regular los procedimientos técnicos para la organización, actualización, sistematización y seguridad del legajo personal del profesor nombrado o contratado y del auxiliar de educación nombrado en actividad, cesante o pensionista, de educación básica y de educación técnico-productiva, como fuente de información del escalafón magisterial. Asimismo, se estableció el uso y la aplicación del sistema informático de escalafón. ¿A quiénes en el ámbito de la aplicación? Al Ministerio de Educación, a la Dirección Regional de Educación, o la que se haga a su vez, que puede ser la Gerencia de Educación, las unidades de gestión educativa locales y los colegios militares, que también registran, que también tienen su escalafón. Asimismo, se formalizaron sus disposiciones generales a fin de contar con información sistematizada, actualizada y confiable del profesor y del auxiliar de educación en actividad. Los legajos deben contener la documentación sustentatoria respecto a su filiación e identificación personal, situación académica, ingreso o reingreso, trayectoria laboral, asignaciones e incentivos temporales, retenciones judiciales y pagos indebidos, retiro y régimen pensionario, premios y estímulos, sanciones, licencias y vacaciones, entre otros que pueda corresponder. La información y documentación contenida en el legajo es relevante y de suma importancia en los procesos de capacitación, así como para los procesos de evaluación para el acceso a cargos en área de desempeño laboral y para el ascenso de escala magisterial, y además evaluaciones que así lo requieran, entre otros que correspondan, de acuerdo a los que establece la ley de la reforma magisterial. El equipo de escalafón y legajo es responsable de actualizar permanentemente la información contenida en los legajos personales, así como registrarla en el sistema informático de escalafón. La conformación adecuada del equipo de escalafón y legajos es la siguiente: el responsable o encargado del equipo de escalafón y legajos, el técnico de escalafón, el técnico en computación y el técnico en archivo. La apertura del legajo personal y el registro en el sistema informático de escalafón para el profesor contratado, que también es adicionado, se realiza a partir de su vinculación con la DRE o GEL en el año 2020. O sea, a partir de este año ya se ha implementado la apertura del legajo personal, y por lo cual se tiene que registrar en el sistema informático. Y finalmente, el legajo personal está bajo custodia y responsabilidad del equipo de escalafón y legajos, de la DRE, los UGELes correspondientes, siendo su patrimonio documental según corresponda a su ciclo de vida. Ahora, en disposiciones específicas, vamos a indicar, según la PPT que vamos ahorita, vamos a apuntar. José Luis, por favor, la PPT, te agradecería.
José Luis, la PPT, por favor. Sí, un momentito, por favor. Estoy poniéndola. Ya. Listo, profesor. A ver, no lo visualizo. ¿No logran visualizar el PPT? No lo visualizo. No se visualiza. ¿No? Hubo un intento. Avanza. A ver. Nada. Comparta todo en pantalla. Ahora sí. Ya. ¿Sí se logra visualizar? Ahora sí. Sí, ahí ya se puede visualizar. Ahora sí. Ya está ya. Ya está. Gracias, José Luis. Listo. Ahora vamos, como hace un momento, sobre las específicas, vamos a ver sobre el tema conociendo el escalafón. Y hay 2 puntos. Organización del legajo, apertura y organización del legajo. Siguiente, por favor. Ya. 1. Organización del legajo personal. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, es retrocede por... Ahí, ya. Es una herramienta que sirve de protocolo en el equipo de escalafón y legajos. Regula los procedimientos técnicos que conlleven a la organización, ordenamiento y población del legajo. El legajo está bajo custodia y responsabilidad del equipo de escalafón, de la CIG, que puede ser la ADRE, las UGELES y los colegios militares, siendo su patrimonio documental. Siguiente, por favor. La organización del legajo personal. Está clasificado del servidor en actividad. El servidor en actividad puede ser un profesor nombrado o un profesor contratado y un auxiliar de educación nombrado. Asimismo, el cesante es un servidor comprendido bajo el sistema pensionario de la ONP 1990 o AFP. El pensionista, un ex servidor comprendido en el régimen del decreto ley 2530. En el caso del personal, a cada servidor le corresponde un legajo personal de forma física y digital. Identificable. El sistema informático de escalafón
informático de escalafón proporciona un código numérico, es el único para cada legajo personal. Es registrable. Toda documentación perteneciente al servidor se registra y digitaliza en el sistema informático de escalafón. Vamos. Ahora, lo que viene a ser ahora de la organización. Se ha dividido en 10 secciones. Sección 1, filiación e identificación personal. Sección 2, situación académica, que viene a ser la formación por parte del trabajador. Sección 3, ingreso o reingreso, contratos, nombramiento y reingreso. Sección 4, trayectoria laboral, desplazamientos, ascensos que pueda haber tenido. Sección 5, asignaciones de incentivos temporales, retenciones judiciales y pagos indebidos. Sección 6, retiro y régimen pensionario. Sección 7, premios y estímulos. Sección 8, sanciones. Sección 9, licencias y vacaciones. Y sección 10, otros. ¿Ya? Siguiente PPT, por favor. ¿Qué pasó? A ver. La documentación de las 10 secciones, vamos a primero indicar de la sección 1. Filiación e identificación personal. Boleta de datos personales, teléfono, correo electrónico que pueda tener, una dirección actualizada, datos familiares u otros. Es una boleta como una declaración jurada que el profesor llena los datos de los familiares que pueda tener, un correo electrónico, ellos lo firman, es una declaración jurada, que está en la norma técnica indicando qué es lo que deberían llenar los profesores. Es como una declaración jurada que ellos llenan. El DNI o carnet de extranjería. El DNI de los hijos nacidos en fecha posterior al 1 de enero de 1991. En caso fuera anterior, dice, partida de nacimiento de los hijos nacidos en fecha anterior al 1 de enero del 91. ¿Ya? A ver. Ya. Después, DNI del cónyuge o conviviente. Partida de matrimonio. Una constancia natural de convivencia. La declaración jurada simple que señale que no cuenta con antecedentes penales ni policiales y tener buen estado de salud. Declaración jurada de bienes y rentas. Solo cuando asumen funciones de funcionarios, directivos y o servidores que manejen fondos del Estado. Resolución o constancia de discapacidad emitida por CONADIS o certificado de discapacidad otorgado por médicos, certificados y registrados en establecimientos de salud pública y o privada o por las brigadas itinerantes calificadoras de discapacidad, BICAD, a cargo del Ministerio de Salud. Documento oficial que acredite ser licenciado de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? De las Armadas. La siguiente, por favor.
Ya. Sección 2, situación académica. Formación. Bueno, título profesional pedagógico registrado, obtenido en el Perú o en el extranjero. ¿Ya? Esto, por ejemplo, es de que tiene que estar registrado en la SUNEDO o puede ser que haya estado registrado en la Asamblea Nacional de Rectores. Título de segunda especialidad en educación, registrado, obtenido en el Perú. Igualmente, tiene que estar registrado en la SUNEDO. Título profesional no pedagógico, registrado, obtenido en el Perú o en el extranjero. Estas son de las escuelas normales. Que ahí ahora hay escuelas que tienen título nivel universitario. Duplicado de título y o grado, registrado en el Perú. Igualito con duplicados, se tiene que registrar también en la SUNED. Títulos profesionales técnicos, registrado obtenido en el Perú o en el extranjero. Estudio y o grado de maestrías o doctorado registrado, obtenido en el Perú o en el extranjero. Igualmente, se registra en la SUNED. Los diplomados de posgrado, grado académico de bachiller, estudio de especialización u otros diplomados. Certificado de capacitación, actualización u otras efectuadas. Colegiatura en el Colegio de Profesores del Perú, pero hay una observación ahí. Dice, de conformidad al numeral 37.2 del artículo 37 del Decreto Supremo 04/2013 del reglamento de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, el mismo que queda en suspenso de acuerdo a lo dispuesto en la 10ª disposición complementaria transitoria, en tanto no exista un pronunciamiento definitivo de la instancia judicial competente que resuelva las controversias existentes. José Luis, la PPT, por favor. ¿Listo? Por favor. ¿Se ve? No, no se ve la PPT. Adelante. ¿Ahora? No, tampoco no se ve la PPT. No se visualiza, por favor. Voy a volver a... Queremos disculparnos, porque hay problemas técnicos ahí, pero un poquito de paciencia, por favor. Ahora, profesor. ¿Cómo le has dicho, perdón? Ah, En un comienzo le he dicho, esta plata para importar, el otro para así, tú no lo has dicho así. ¿Ahora lo pueden ver? No, no se ve. no se ve la PPT. No se visualiza. ¿Ah? No se ve. A ver, un momentito, por favor. No se ve. Sí, es lo que se ha dicho, pues,
tiempo, pues yo me la plata de allá, no nada, porque un día es de ella y el resto era para acá. ¿Ahora? Ahora sí. Ya, pero regresa a la sección 2. ve. Ahí está. Estamos ahí. Ya, ya. Ahí no hemos quedado. Amplíalo, por favor. Por favor, amplíalo. Micrófonos, no escucha nada. Ya, ahí lo pueden visualizar, ¿no? Sí, Sí, sí. pero Ahora, profesor. No se escucha su explicación. Profesor José Luis. ¿Escucha? Sí, No se le escucha. Ya, no, ahora sí. sí, lo habían deshabilitado. Lo que te digo es que toda esta sección viene a ser toda su situación académica, su formación del profesor o la auxiliar de educación que pueda tener. Hay algunos que tienen, bueno, su grado de maestría, un título hasta duplicado. Entonces, toda esta documentación que pueda tener el profesor o el auxiliar de educación se adjunta en esta sección. Vamos. El siguiente PPT, por favor. Ya. Sección 3, ingreso o reingreso. Ahora, por ejemplo, está la resolución de nombramiento, que tiene que tener obligatoriamente un profesor o un auxiliar de educación. Pero hay muchos casos de profesores que han sido nombrados, pero que han ingresado, o sea, no han tenido nombramiento como profesor. Pueden haber tenido nombramientos interinos, de educación superior, administrativos y propiamente nombramientos porque ya tenían el título pedagógico. Entonces, también hay esos casos. Todo debe tener su nombramiento. Después hay las resoluciones de reingreso. Actualmente en la ley de la reforma todavía no se ha comprobado lo que viene a ser el reingreso. Pero ustedes tienen conocimiento que en la ley de profesorado habían casos de profesores que cesaban y reingresaban en la ley de profesorado, que es una norma derogada. Después hay las resoluciones de reingreso por mandato judicial, resoluciones de contrato personal, resolución de modificación o de término de contrato personal y resoluciones de reconocimiento para efecto de pago. Ahora, por ejemplo, los contratados, como ya tienen legajo personal a partir del 2020, regresa por favor, el anterior PPT, por favor, José Luis. El anterior PPT, por favor. Sí, ya lo puse ya. Está en la sesión, ahí está ya. Lo que estaba diciendo es que ahora en este año 2020 los profesores contratados ya tienen su legajo personal. Por lo cual, yo sé que algunos nos preguntan, nos dicen, ya el profesor ya juntaba y no puedo registrarlo. Correcto. Pero ahora ya en el AINI se va a poder registrar a los profesores contratados. ¿Ya? Por lo cual, ya ahorita es una obligación de los profesores registrar. Yo sé que algunos ya tienen el legajo físico en algunos casos,
y hasta unos virtuales que han presentado. Ya cuando les expliquen sobre el sistema y la INI, ya les van a indicar en el caso cómo debe ser el debido registro en estos casos. Ya. Siguiente PPT, por favor. Siguiente, por favor. Ya está. Ya, gracias. Después viene la sección 4, trayectoria laboral, donde se adjunta en esta sección las resoluciones que vienen a ser designaciones, las resoluciones de destaque, que es un desplazamiento momentáneo dentro del año, resoluciones de encargaturas, las resoluciones de reasignaciones, resoluciones de permuta, resoluciones de ascenso de escala magisterial, evaluaciones de desempeño y otras resoluciones que vamos a indicarlas. Dice, resoluciones de reubicación del personal administrativo que fue reubicado como docente en el marco de la ley 27803. Como hace un momento le decía, este profesor puede haber sido nombrado como administrativo y con esta ley lo reubican como docente. Resolución de incorporación de auxiliar de educación al cargo de profesor antes de la vigencia de la ley de la reforma magisterial. Sí, ingresó como nombrado, que se archiva en la sección 3, y esta resolución de incorporación ya como profesor se archiva en la sección 4. Después tenemos la resolución de incorporación de profesor nombrado interinamente, antes de la vigencia de la ley de la reforma magisterial. Por lo cual, si fue nombrado como profesor interino, posteriormente se incorpora por haber obtenido el título pedagógico, se incorpora como profesor. Y por último, las resoluciones de incorporación de profesor, que fueron de la ley 24029, y se incorporó a la ley 29062, ley que modifica la ley del profesorado en lo referido a la carrera pública magisterial. La ley de la carrera pública magisterial fue en el año 2007, por lo cual los profesores tuvieron una oportunidad de incorporarse a la respectiva ley. Entonces, ellos ya automáticamente, postulaban un concurso y se incorporaban a la ley de la carrera pública magisterial. Siguiente PPT, por favor, José Luis. Listo, ya está. ¿Lo pueden visualizar? No, no se visualiza, No por se favor. ve. No se visualiza. Por favor. Ahora, Todavía no se ve. No se visualiza. nada. Voy a volver a proyectar esto. No se visualiza, por favor. Ahora, profesor. No se visualiza, por favor. No se A ver, visualiza. un momentito, por favor. Voy a dejar de compartir.
Ya. Ahora, Sí, ahora sí. Sí, Te agradezco. sí. Gracias. Gracias. disculpen, Ya se se pierde visualiza, la ya se conexión visualiza del otro lado. normal. Gracias. Ahora vamos a la sección 5. Asignaciones e incentivos temporales, retenciones judiciales y pagos indebidos. Resolución de incentivo por excelencia profesional actualmente todavía no está reglamentado dentro de la ley de la reforma. También mismo la resolución de incentivo por desempeño destacado. Actualmente tampoco dentro de la reforma tampoco está implementado. Resolución de incentivo de posgrado. También no está reglamentado dentro de la ley de la reforma magisterial. Pero sí se adiciona ahí en esa sección las resoluciones de asignaciones por tiempo de servicio, llamado ATS. También las resoluciones de subsidio por luto y sepelio. También las resoluciones de retenciones judiciales, pagos indebidos o créditos devengados. Asimismo, también hay otras resoluciones que fueron emitidos dentro de la ley de profesorado, que también se pueden archivar en esta sesión, como bonificaciones personales, ¿qué más podría ser? A ver, bonificaciones familiares, quinquenio. Son todos esos documentos que en sus momentos fueron actos resolutivos dentro de la ley, emitidos dentro de la ley de profesorado, por lo cual se archiva en esta sección, en la sección 5. Seguimos, por favor, José Luis. Siguiente PPT. ¿Se visualiza? No. Sí. Ya, ahora sí. Ya. Ahora sí. Ya. Ahora vamos a la sección 6. Retiro y régimen pensionario. Acá se archivan los documentos que vienen a ser las resoluciones de renuncia. Resolución de retiro por no haber aprobado la evaluación de desempeño docente. Resolución de cese por límite de edad. Resolución de cese por incapacidad permanente. Resolución de cese por fallecimiento. Asimismo, las resoluciones de incorporación al decreto ley 2530. Resolución que otorga la compensatoria por tiempo de servicios. La resolución que otorga las pensiones provisionales, no las pensiones definitivas. Resoluciones que acumulan años de formación profesional. Ahí hay algo que tenemos que decir. Para el caso del personal docente, se considera el tiempo de servicio reconocido antes de la vigencia de la ley de la reforma magisterial, en conformidad con lo dispuesto en la ley 24029 o la ley 29062, leyes derogadas. ¿Ya? Resolución de reconocimiento de tiempo de servicio como contratado. Si tiene contratos personales, tiene que acá se emite un acto resolutivo de reconocimiento de todos esos contratos, por lo cual esa resolución se archiva en esta sección. Resolución que otorga pensión de sobreviviente, la constancia de afiliación y o desafiliación a la AFP, constancia de pago de remuneraciones y descuentos, y por último la declaración jurada de pertenecer al Sistema Nacional de Pensiones, decreto ley 19990. Aquí, por ejemplo, hay casos que nos preguntan, nos dice, hay resoluciones, adelanto de CTS, visto que han emitido resoluciones del año 90. Esos actos resolutivos se archivan en esta sección. Sí, hay muchos casos de esas resoluciones que ha habido. Y asimismo, por ejemplo, las resoluciones de incorporación al decreto ley 2050.
acá quiero tener un paréntesis. Actualmente, la ONP con recursos humanos, quiero comentar, recursos humanos del Ministerio de Educación, están en que los legajos personales de los pensionistas van a pasar a la ONP. Correcto. Y asimismo, ahorita todo Lima Metropolitano está en ese proceso ahorita. Están ordenando sus legajos, están foliando todos los legajos de los pensionistas. Pero asimismo, usted tiene conocimiento que salió la resolución jefatural, la 080-2020, jefatural de la ONP, emitida en el peruano el día 21 de agosto del 2020, donde dice: aprueba lineamientos para la remisión de la información y documentación a la ONP por parte de las unidades ejecutoras al cargo del Ministerio de Educación, MINEDO. Por lo cual, ¿qué se indica acá? Que seguro la ONP va a coordinar con ustedes, bueno, con recursos humanos, sobre el trámite que debería ser en el caso de revisión de los legajos personales de la 2530. ¿Ya? En esta jefatural indica los formatos, cómo es el procedimiento. Hay que estar bien atentos con esta norma que emitió la ONP. ¿Ya? Siguiente, PPT, por favor. Ya leí. ¿Se visualiza? No, todavía no. Acá un ratito vamos a hacer un cortecito porque me comunican de que tienen que registrar su asistencia, ¿sí, José Luis? Sí. Su asistencia, por favor. Por el Tienen que chat del grupo les estoy pasando el registro de asistencia. A ver, les voy a dar 5 minutos, por favor. Mira, tomo un vasito de agua para que por favor vayan registrándose, por favor, porque es obligatorio, por favor, les agradecería. ¿Ya? Profesor, ¿se puede visualizar la PPT o todavía no? Sí, se visualiza. Lo que pasa es que le voy a dar que se registren, porque ya, ¿cuántos se han registrado hasta ahorita? Va en el 50% aproximado. Claro. Le agradecería que se registren, porque es importante el registro de su asistencia, por favor. ¿En dónde nos registramos? Por el chat les estoy pasando un link. Hola. Al inicio nos pidieron nuestros nombres y nos registramos ahí. ¿Hay que registrarse nuevamente? No, es el mismo. Es el mismo. Lo que pasa es que solamente el 50% se ha registrado. Los que están registrados no hay ningún problema. Son los que faltan. Muy bien, muchas gracias. Por favor, le agradecería. Mira, hay las grasas vegetales son muy totalmente quisiera que las grasas malas son las cinturas, las que destruyen y aquellas que tienen 5 veces más calorías que muchos alimentos. Entonces, un huevo normal tiene 80, 90 calorías, el agua puro tiene 180. Pues para comer hasta tu huevo sancochado, tu huevo salpado, tu huevo pasado. Pero eso señala información. Esa información no debe brindarse en las escuelas, en las lecciones que tenemos con los profesores de nutrición y educación física. Cosas tan básicas. Continuamos. Bueno, continuamos.
Ahora nos vamos a la sección 7, premios y estímulos. Aquí, por ejemplo, tenemos que archivar las resoluciones, por ejemplo, de resolución de otorgamiento de palmas magisteriales, resoluciones de agradecimiento, resolución de felicitaciones, resolución por viajes de estudios, becas y o pasantías dentro y fuera del país. Aquí es muy importante los actos resolutivos que hay que registrarlo. ¿Por qué? Porque los concursos que realiza el Minedu, puede ser de ascenso o de acceso, siempre le dan un puntaje en este punto acá, en el caso de las felicitaciones o agradecimientos. Entonces, por lo cual es bien importante registrarlos correctamente, archivar esas resoluciones que se encuentran por partes que le han emitido a los profesores. ¿Ya? Seguimos con la sección 8, por favor. Ya. Con la tarjeta roja, o sea, acto resolutivo. Sección 8, sanciones. Aquí se archivan los documentos, resoluciones de amonestaciones escritas, resoluciones de suspensión, resoluciones de cese temporal, resolución de destitución, resolución de condena penal, resolución de inhabilitación para ejercer función pública, resolución de nulidad de sanción, resolución de modificación de sanción, resolución de ratificación de sanción, resolución de recursos administrativos. Todos los actos resolutivos donde conlleva al profesor o auxiliar de educación el caso de sanciones se archivan en esta sección. ¿Ya? Seguimos, por favor, José Luis, con otra PPT. Sección 9. Licencias y vacaciones. A ver, acá vamos a ver las licencias. Acá se archivan las resoluciones de licencias con goce de remuneraciones. Bueno, aquí les voy a mencionar lo que se van a archivar, lo que se archivan, qué tipo de documentos, porque va a haber una sesión donde vamos a hablar todas las casuísticas que se puedan presentar en el caso de licencias. Entonces acá vamos a mencionar los actos resolutivos, ¿no? A ver, primero vamos a determinar qué es una licencia. Vamos a explicarles, a ver. Es el derecho que tiene el profesor y el auxiliar de educación para no asistir al centro de trabajo por 1 o más días. Su tramitación se inicia en su centro laboral y culmina en la instancia superior, que puede ser la de UGEL o un colegio militar. Formalizándose mediante resolución administrativa, la licencia puede ser de estos plazos: licencias con goce de remuneraciones o licencias sin goce de remuneraciones. Acá hay algo importante. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién lleva el control de las licencias? Según el artículo 182 del reglamento de la ley, la reforma magisterial, ¿qué es lo que dice? El responsable del escalafón magisterial de las instancias de gestión educativa descentralizada llevará un control minucioso de las licencias bajo responsabilidad. Por lo cual, el escalafón es responsable de llevar el control de las licencias. Pero hay disposiciones también comunes que pueden ser. Se inicia con la petición escrita o virtual de la parte interesada, según los medios informáticos con los que cuenta la institución educativa, la UGEL o la DRE. El director de la institución educativa o el jefe inmediato deriva la solicitud de licencia mediante documento escrito o a través de la plataforma virtual en mesa de partes,
la sola presentación de la solicitud no da derecho al goce. Por cada 5 días consecutivos o no, acumula sábado y domingo. Igual sucede con días feriados no laborables. Ese es en el caso de licencia sin goce de remuneración. No debe exceder el periodo máximo establecido por cada tipo y motivo de la licencia. La DRE o la OGEL, según corresponda, emite la resolución administrativa. Una vez emitido el acto resolutivo, debe ser registrado en el sistema de escalafón y posteriormente en el Nexus. Ahora vamos a ver, ya ahora sí con la PPT que indica acá, vamos a ver las resoluciones que con goce de remuneraciones. El motivo es por incapacidad temporal, que es un periodo, en el caso del empleador, de 1 a 20 años, y en el caso de salud, a partir de 21 a 340 días, como máximo. Por maternidad, máximo hasta 98 días. Paternidad, decimos 10 días. Por adopción, 30 días. Por siniestros, 30 días. Por el fallecimiento de padre o cónyuge, 8 días. O puede ser también ampliado, que es una provincia, a 15 días. Ya. De ahí vamos a hacer más explicar, en el caso, por ejemplo, los motivos. Dice, vamos a seguir, por estudio de posgrado, especialización o perfeccionamiento autorizado por el Minedu y los gobiernos regionales, en el país o en el extranjero. Pero máximo 2 años. Por representación oficial del Estado peruano, 30 días. Por citación expresa judicial, militar o policial. Por desempeño de cargo de consejero regional o regidor municipal, 1 día a la semana, mensual. Por representación sindical, por 1 año. Pero este es renovable según como se elija, si va a estar dentro como representación sindical. Y por capacitación organizada y autorizada por el Minero o los gobiernos regionales. ¿Ya? Siguiente PPT, por favor. Ya, ahí nomás. A ver. Ahora nos vamos a lo que viene a ser las resoluciones de licencias sin goce de remuneraciones por asuntos o motivos particulares, hasta 2 años continuos o discontinuos contabilizados en un periodo de 5 años. Por estudio de posgrado, especialización y capacitación en el país o en el extranjero, sin el auspicio del Minedu o gobiernos regionales hasta por 2 años. Por enfermedad grave del padre, cónyuge, conviviente, reconocido judicialmente o hijos. Máximo 6. Por desempeño de funciones públicas por elección o cargo político de confianza. Ya. Ahora nos vamos a lo que... quiero para aclarar. Acá en lo que es por motivos particulares, tiene muchas dudas. A veces muchas consultas. Y dice a partir de cuándo yo lo voy a tomar, por ejemplo, de los 5 años. A ver, vamos a hacer un casi. Las últimas 24 horas el Perú reportó 123 fallecidos por el nuevo coronavirus, 2.645 casos confirmados. De los
política que se ha dado de respeto a lo que es la vida de los animales. Esto no es una norma y no puede ser... Por favor, apaguen sus... Alejandro Espinosa sostuvo que estuvo en el cargo antes de que Martín Vizcarra haya sido titular del sector. Ya, ahora sí. Por favor, Los apaguen sus profesores. televisores. Ya. Los profesores, ¿me escuchan? Sí. Ya. Los profesores fueron ubicados en la ley de la reforma a partir del 26 de noviembre del 2012, lo cual los 5 años ya Santiago de Chile, una de las ciudades más contaminadas de América Latina. Por favor, discontinuo. Entonces, ahorita los profesores ya están en el segundo periodo. Correcto. O sea, tendría que ser a partir del 26 de por noviembre de favor, 2017. explique de nuevo porque no se escuchó nada. Ya. Si A puede ver. explicar de nuevo, Sí. retomarlo porque no se escuchó. Correcto, ya. Lo vuelvo a repetir. Los profesores fueron ubicados a partir del 26 de noviembre del 2012. ¿Ya? Del 2012. Y como son los 5 años, por un periodo de 5 años, culminaría el 25 de noviembre del 2017. Ese es el periodo de 5 años. El profesor tiene que haber pedido, si dio por motivos particulares, puede haber pedido 2 años continuos discontinuos dentro de esos periodos de los 5 años de la licencia. ¿Ya? Nos preguntan, nos dice, a ver, en el 2017 pidió 1 año, 2017 pidió 1 año, 2016 también. En el 2018 también, ya, 2018 ya está en el otro periodo. Está en el segundo periodo de 5 años que empieza el 26 de noviembre del 2017 y culminaría en el 2022. Entonces, ese también, el mismo periodo, ya sería el segundo periodo de 5 años. El profesor puede pedir la licencia. ¿Ya? También nos preguntan, nos dice, hay profesores que han sido nombrados ahora, por ejemplo, 1 de marzo del 2020. ¿Cuándo culminaría? Igualito, la misma lógica. Sería el 21 primer año, segundo. En el 2025 sería el 28 de febrero, o sea, culminaría su periodo de 5 años. En caso ha sido nombrado a partir del 1 de marzo del 2020. Ya, en esos casos, o sea, depende mucho. En el caso de los profesores que han venido reubicados, de que venían de la ley de profesorado o de la carrera pública modificada la 29, ya, ellos tienen esa condición a partir del 26 de noviembre del 2012. Pero lo demás es a partir que ha sido nombrado posteriormente, que ha sido nombrado dentro de la ley de la reforma magisterial. De ahí empieza su nombramiento ya el periodo de 5 años. ¿Ya? Esto siempre nos preguntan, nos dicen sobre el caso de la licencia, ¿no? ¿Ya? Ahora nos vamos a lo que viene a ser vacaciones, resoluciones de vacaciones. ¿Y qué hay con los auxiliares de educación? Igualito, también tienen el mismo procedimiento, también, igualito. Ya, ellos también están dentro de los 5 años en caso de, a partir del 26. Ahorita, por ejemplo, los auxiliares de educación no hay nombramiento. Auxiliar de educación, no hay nombramiento. Entonces, ellos, es a partir, igualito como los profesores, del 26 de noviembre del 2012, a la fecha. ¿Ya? Ahora nos vamos con resoluciones de vacaciones.
Artículo 146 Aló. del decreto. Aló. Sí. Una consulta. Profesor, a ver, una consulta. Un ¿Puede ser momentito, por favor. acumulativo? Un favor, para ordenarnos. Cuando acabe toda la exposición, ahí voy a atender todas las preguntas, si no me voy a demorar un poco. Y tenemos 2 horas. Ya son las 5. Por favor. ¿Ya? Les agradecería mucho. Ya, muy bien. En la PPT, por favor, José Luis. José Luis. ¿Se visualiza? Ya puse la sección 10. No se visualiza. Están compartiendo. Una citación. Creo que Hay una citación. Ahora sí. Ya. Pero ya vamos a sección 10. Ya, acá que se archiva en esta sección. Las resoluciones de instauración de proceso administrativo disciplinario, la resolución de separación preventiva o de retiro, los certificados de trabajo de otras instituciones públicas y o privadas, resolución de integrar comisiones dentro del sector, documentos que señalen periodos no laborados, la ficha escalafonaria de la persona original, u otros documentos a ver, aquí por ejemplo el profesor Hurtado está haciendo bulla. Hurtado. Sí, pues, por favor, le pueden avisar a W Hurtado 51. Ya, sí. Por favor, avisen. Sí. Ya está. Ya, lo que indico de que acá se archivan los documentos, claro, relaciones de integración de procesos administrativos, pero en el caso de escalafón también la ficha escalafonaria, ¿no? Yo sé que les ha llegado ficha escalafonaria. Ahora, por ejemplo, también le íbamos a enviar ficha escalafonaria, cerca de 80.000 fichas, que ya lo tenemos nosotros en custodia, pero ahorita no lo podemos derivar. Donde de repente falta información en su escalafón, más son los casos de los pensionistas y los cesantes, pero hay como 2 regiones, creo que ha habido un incendio, en ese caso su escalafón y su archivo. A ellos sí les va a servir, creo que es Pucallpa, Ucayali, creo que es, donde le va a servir su documento de las fichas escalafonarias. Ya hasta el año 2017 se les mandó un bloque de fichas, cerca de 70.000. Ahora ya tenemos en custodia 80.000 fichas que ya nos dieron recursos humanos. Y ahí esas fichas le vamos, este año parece que es imposible, el otro año tenemos mandando las fichas escalafonarias, donde hay información que ustedes tienen, o sea, tienen los legajos de repente, pero no hay la información, por lo cual la ficha escalafonaria les va a ayudar a ustedes en el caso de registro y obtener las resoluciones en físico, ¿no? De dónde pedirlas. Yeah. Acá también se ha agregado en esta sección documentos que señalen periodos no laborados. Son los casos, por ejemplo, de personas de que por ejemplo, han trabajado, pero no hay resolución de cese. Entonces, en ese indica, y después regresa a trabajar. Eso se ha presentado en muchos casos en el año 90. Entonces, ¿cómo sustento acá? Entonces, con la constancia de pagos, por lo cual se va a verificar ahí la constancia de pago de la persona que no haya laborado. Entonces son documentos que señalan periodos no laborados. Hay varios casos que se presentan así, que ustedes nos preguntan, nos dicen, ¿qué deberíamos hacer? Entonces ya en el AINI ya se
se ha diseñado esa parte para que puedan registrar. Entonces tiene que haber un documento sustitutorio, puede ser la constancia de pagos, puede ser otro documento que pueden dar una autoridad, ¿no?, dentro del objeto. Ahora seguimos con la siguiente PPT, por favor. ¿Listo? Por favor. ¿Se visualiza? Ya, sí se visualiza, gracias. Ya, acá vamos a hablar de la foliación. Acá también tiene dudas cómo foleo, porque ahorita ahí, según la relación que hemos pedido de responsables, coordinadores, especialistas, técnicos que elaboran escalafón, casi el 52% son nuevos. Imagínense. Entonces, por lo cual a veces tienen dudas cómo hay que realizar la foliación o archivar ciertos documentos en tales secciones o registrar, bueno, el aplicativo que había ley, ¿no? Entonces, esto de acá es importante, ¿no? Vamos a ver. Se complementa el ordenamiento, facilita el control y la ubicación de los documentos. Como acto previo al legajo personal, se debe encontrarse completo y organizado, verificando que los documentos pertenecen a la sección correspondiente. Yo tengo un legajo personal, tengo que ver los documentos y tengo que archivarlo en las secciones correspondientes. Entonces acá se toman 3 medidas para realizar la foliación. La foliación no puede ser corregida, se continuará con la foliación que indica el documento anterior, según el gráfico que indica. Después dice, la foliación es en forma ascendente. Si el servidor presenta un nuevo documento con fecha anterior a los documentos ya foliados en la sección correspondiente, esta no debe modificar, por lo que se continuará con la foliación. ¿Esto qué indica? A ver, un ejemplo, la sección 4, vamos a ver con la sección 4. Yo tengo actos resolutivos del año 90 hasta el 2020. Ya lo folié, he registrado, bueno, en el aplicativo que está actualmente en el LEGIS, correcto, pero llega un documento que de repente el profesor ha tenido una encargatura del año, no sé, de 2005. Entonces yo no voy a ordenarlo según con el orden ascendente. Ya lo voy a poner en la sección, en la parte de arriba, ya sería una continuación de la foliación. Como dice en la parte de ahí, no puede ser, dice, el servidor presenta un nuevo documento con fecha anterior a los documentos ya foliados, por lo cual no se debe modificar. Entonces es una continuación de la foliación. Eso hay que tener cuidado, porque hay casos que ya lo insertan en el año correspondiente y vuelven a hacer una refoliación. Eso ya no deben hacerlo. Continúa la foliación. Si yo en ese grupo, como le digo, de la sección 4, había 20 folios, ese documento nuevo sería el folio número 21. ¿Ya? Eso hay que tener bastante cuidado, porque cuando hemos hecho visitas, han hecho refoliaciones. Entonces, pero hay profesores que tienen mucha trayectoria, o capacitaciones, o otro documento, entonces han realizado refoliaciones que ya no deberían hacer, porque ya está foliado tal sección. Hay que tener mucho cuidado. Siguiente PPT, por favor. A ver, no. ¿Se visualiza? Sí, gracias. Ya. Disposiciones. Se realiza en el momento en que se prepara el legajo personal para el proceso de digitalización. Ya cuando se va a archivar, se va a registrar. Se realiza por la cara recta extremo superior derecho.
Se debe numerar de manera consecutiva sin repetir la numeración. La foliación se realiza en forma ascendente. Se foliará por cada sección independientemente. Esto es muy importante. Por cada sección. De manera que se continuará con la secuencia anterior de foliación, cuando se ingrese un nuevo documento, que hace un momento ya lo dije. En caso el personal del equipo de escalafón detecte errores en la foliación de los documentos en la respectiva sección, procederá a su rectificación, tachando con una línea oblícula la foliación anterior y registrando sus datos, nombres, apellidos, cargo y firma, en el margen derecho de la última hoja del folio rectificado. Cuando nos preguntan, me han preguntado muchas UGELes, y nos dicen, los legajos personal han llegado de reasignados, pero no han llegado foliados, o han hecho una refoliación, o según en su cargo de documento dice tal sección 10 folios, pero vemos en físico solamente tiene 5. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ustedes son responsables de los documentos que van a recibir. Eso tiene que coordinar con mesa de partes. En el caso, cuando llegue un legajo personal de una UGEL, primero revísenlo. Ustedes verifiquen si lo que concuerda con el documento adjunto, donde dice foliación por sección y después la suma de folio, tiene que coincidir con la cantidad de documentos físicos que se encuentran en el legajo por sección. Hay que tener mucho cuidado, porque después cuando ya un profesor ya te ha reasignado y de repente tiene un derecho de una asignación y no hay documentos sustentatorios como ubicación de escala, ascenso de escala, o de repente ubicación a la ley de la reforma magisterial, entonces ahí traen problemas, porque también a veces a los concursos, también igualito, ¿qué tiempo de servicio le doy en la última escala o tiempo de servicio en el último cargo? ¿De cuándo está en la reforma magisterial? Entonces hay problemas ahí, hay que tener bastante cuidado en el que recibe y de la UGEL que está enviando el legajo también, por favor, tener mucho cuidado de enviar, porque le está perjudicando a la UGEL de destino que está recibiendo el legajo. Hay que apoyarnos, ¿no? Tener mucho cuidado en esa parte. La siguiente, por favor. Siguiente PPT. ¿Se visualiza? Sí. José Luis, ¿cómo vamos que los inscritos faltan o...? Ya están más o menos un 80% por ahí. Ah, ya. Acá, por ejemplo, vamos a hablar sobre la selección documental. Es un proceso técnico, archivístico, que consiste en identificar y retirar las copias sin valor legal y los elementos que puedan dañar la documentación como grapas, clips, agujas, papeles encolados, cinta adhesiva u otros. Este proceso permite asegurar únicamente los documentos previamente verificados, que llegarán a la etapa de digitalización. Así se podrá comparar la información contenida en los documentos físicos, con la que estará almacenada en la base de datos del sistema informático del escalafón. Siguiente, por favor. Ya. Codificación de datos personal. Código con información permite ubicar el Gisela, legajo. su perro, por favor. Cuidado. Permite ubicar el legajo personal. Por favor. Permite ubicar el legajo personal dentro del equipo de escalafón y legajos, siendo esta codificación su identidad. Permite ordenar de una manera estandarizada. Permite encontrar la caja archivera en donde se encuentra el legajo personal. Siguiente, por favor.
No está avanzando el PPT, por favor. Ya. De la asignatura. Consiste en asignar números a las cajas y estantes que se encuentran en el equipo de escalafón y legajo, lo que permite su inmediata localización. Si vemos en los dos dibujos, hay modelo de asignatura. Vemos la asignatura, están los estantes, donde tiene un código igualito. Las cajas archiveras también tienen un código igualito. Y en el otro también está indicando el tamaño que debe hacer la numeración, la vista frontal del estante, ¿ya? La vista lateral del estante y la vista de la ubicación de la etiqueta, donde debería estar. Correcto. Siguiente, por favor. Ya. Ya. Número 2, apertura y actualización del legajo. Siguiente, por favor. A ver. A ver, el objetivo. Establecer las acciones a seguir para la apertura y actualización del legajo personal del profesor auxiliar de educación. Ya. ¿A quién tienes al alcance acá? Al profesor nombrado del régimen de la ley de la reforma magisterial 29944. Al auxiliar de educación nombrado del régimen de la ley 30493. Al profesor contratado comprendido en el régimen de la ley 30328. Siguiente, por favor. Ya. Generalidades. Respecto a la apertura del legajo a nuevo servidor, en los casos que corresponda, se debe tomar en consideración el artículo 5 del decreto legislativo número 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa. El servidor, una vez notificado con la resolución que lo vincula, pues en la DRE, en la OGEL o en el Colegio Militar, tendrá 10 días hábiles para presentar toda su documentación correspondiente a su filiación e identificación personal, adjuntando la boleta que se visualiza donde tiene que llenar. Es una declaración jurada del profesor. Sus estudios académicos, títulos o grados o capacitaciones que podría tener el profesor. Copia de los actos resolutivos de contratos de años anteriores, que también pueda tener el profesor. Copia de documentación que se le otorguen méritos u otros. En el caso de mérito, felicitaciones, también tiene que presentar el profesor. ¿Ya? Siguiente, por favor. .4, disposiciones a tener en consideración. Vamos con el primero. En caso que la documentación se encuentre incompleta, deteriorada o tenga enmendaduras que dificulten su visión y lectura, se otorgará un plazo adicional de 5 días hábiles para que proceda a realizar la subsanación de la misma, salvo que por la naturaleza del documento observado se requiera de un plazo mayor, en cuyo caso se determinará el plazo de subsanación. Puede ser que sean actos, puede ser actos resolutivos de otras UGL, ¿no? Se puede pasar una ampliación, un periodo de tiempo. La oficina de trámite documentario está obligada a remitir al equipo de escalafón y legajos, y esto tiene que hacer en un plazo que no excederá de 24 horas. Aquí hay problemas también. Muchos nos indican que hay personas que de repente han ascendido a una escala, pero no tienen el acto resolutivo. Estos de acá tienen que siempre coordinar con la oficina de trámite documentario.
Solamente me parece que le envían al jefe de personal nada más. A veces no lo envían al nexo, ni a planilla, ni a escalafón. Hay que coordinar con la oficina de trámite documentario para que sí le puedan remitir las resoluciones dentro del plazo que estamos indicando, que son las 24 horas. Los documentos que presenta el servidor podrán ser copias fedatadas o copias legalizadas. Acá hay una pregunta que dicen, y ahorita que estamos con esto de la pandemia, virtualmente, es una copia que presentan, ya, más adelante les voy a responder. Es función del equipo de escalafón y legajo. ¿Qué debe hacer? Mantener actualizado el legajo personal con las resoluciones que emite el Minedo y o puede ser la ADRES, las UGELES o en el caso los colegios militares, a las que pertenecen u otras según corresponda. Acá también en función del equipo, siempre tienen que estar coordinando con la oficina de trámite documentario, actualizado siempre lo legado. No puede faltar ni una resolución en caso de su trayectoria del profesor. Es bien importante eso. Después dice, detectar resolución por la que las direcciones regionales fuera o la sugiere los colegios militares con error de forma y o de fondo. Aquí, por ejemplo, dice, esto no se registra correspondiente al responsable del equipo de escalafón, comunicar al jefe personal o el que haga sus veces. La gestión de su rectificación y o vicios detectados, a fin de que se evalúe la nulidad de dicho acto administrativo. Una vez efectuada la rectificación o nulidad, ambas resoluciones se registran, se folían. ¿Correcto? Siguiente PPT, por favor. Ya. Otras disposiciones que hay que tener en consideración. En caso un documento no esté considerado en una sección respectiva, será anexado en la sección 10 de otros. Por ejemplo, el caso de haber trabajado en un colegio particular, por ejemplo, ¿no? Una constancia de trabajo. Entonces, ese se anexará en la sección 10, en otros. El otro punto, para reemplazar un documento que sea registrado en el sistema informático de escalafón, es necesaria la autorización previa del responsable del equipo de escalafón. De identificarse que exista alguna documentación faltante en el legajo personal, el equipo de escalafón debe solicitar su regulación y autorización en lo que corresponde. Esto acá también a veces no existe alguna documentación faltante, ¿no? Entonces el equipo debe solicitar su regulación, o sea, puede pedir al usuario, puede pedir a otra UGEL que de repente ha sido reasignado y ha llegado a tu UGEL, ¿no? A ver, el otro. La documentación presentada por el servidor está sujeta al principio de presunción de veracidad, establecido en el TUO de la Ley 27444. El equipo de escalafón realizará las acciones de fiscalización posterior que corresponden a dicha documentación. Es lo que a su momento, si en caso el profesor ha presentado su documento, ahorita lo que está pasando con la pandemia, dice acá, los documentos que presenta el servidor podrán ser copias fedatadas o copias legalizadas. Dice, con este punto estaremos indicando acá, la documentación presentada por el servidor está sujeta al principio de presunción de veracidad, establecido en el TUO de la ley 24, por lo cual el equipo de escalafón va a realizar posteriormente la fiscalización de dicha documentación. ¿Ya? O sea, sí se va a recibir
Se va a registrar, pero hay que cumplir con el tubo sobre presunción de veracidad. Siguiente PPT, por favor. Ya. Acá hay que siempre recordar, acá hay como una indicación, hay que tener mucho en cuenta, en el artículo 28. Comunicaciones al interior de la administración, dice, el 28.2. Las comunicaciones de resoluciones a otras autoridades nacionales o el requerimiento para el cumplimiento de diligencias en el procedimiento serán cursadas siempre directamente bajo el régimen de la notificación, sin actuaciones de mero traslado en razón de jerarquías internas ni transcripción por órganos intermedios. Cuanto a alguna otra autoridad u órgano administrativo interno debe tener el conocimiento de la comunicación. Se le enviará copia informativa. Siguiente, por favor. Ya. En el caso del nombramiento de profesor o auxiliar de educación, el equipo de escalafón, apertura de oficio, el legajo personal físico de cada profesor o auxiliar de educación, con la resolución de nombramiento correspondiente que da inicio a la relación laboral. Adicionalmente, apertura su registro para cada servidor en el sistema informático de escalafón. ¿Qué es lo que indica acá? Que el profesor se nombra, ahí se inicia su relación laboral, por lo cual tiene que su resolución normalmente y aperturar su legajo personal. Es obligatorio. ¿Ya? Y posteriormente, claro, se va a registrar en el AINI, que ya está muy próximo, que salga, para el respectivo registro. ¿Ya? Siguiente, por favor. Hay que recordar otro. A ver, ¿qué dice? En el numeral 1.5 del artículo 4 del título preliminar del texto único ordenado de la ley 2744, Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que hace un momento en el caso de los documentos fedateados o copias legalizadas, vamos a ver qué dice. Principio de presunción de veracidad. En la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. ¿Ya? Ahí estamos claros. Seguimos, por favor. En caso de contratación de profesor, la apertura del legajo personal y el registro en el sistema informático de escalafón para el profesor contratado se realiza a partir de su vinculación puede ser en las direcciones regionales, en las UGELES o en el Colegio Militar a partir de este año, en 2020. Ahora es una obligación tener aperturar un legajo personal del profesor contratado. Ya. El equipo de escalafón aperturará de oficio el legajo personal físico de cada profesor con la resolución de contratación correspondiente, que da inicio a la relación contractual. Adicionalmente, apertura su registro para cada servidor en el sistema informático de escalafón.
En caso del profesor contratado pase a la condición de nombrado en la misma, puede ser en la misma DRE o en la misma UGEL o el mismo colegio militar, no se abrirá nuevo legajo personal. Se utilizará su mismo legajo. Asimismo, se continuará con el mismo registro en el sistema informático de escalafón. O sea, este profesor contratado en el 2020, bueno, no va a haber nombramiento para 2021, pero si fuera contratado y hubiera nombramiento, entonces ya el legajo personal ya pasaría a otra condición, ya podría ser nombrado, si en caso se nombre, de contratado ya no serían dos legajos, uno como contratado que estuvo y otro como nombrado. Sino ese legajo pasa automáticamente de su condición de contratado a nombrado. Siguiente, por favor. Otro recordatorio, vamos a ver. En el numeral 1.16 del artículo 4 del estuvo de la ley del 2744, Ley de Procedimiento Administrativo General, establece principio de privilegio de controles posteriores. La tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose en la autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. O sea, el escalafón va a tener que verificar justo lo que dice un momento sobre esos documentos que pueden ser copia legalizada o fedateada. Hoy han presentado copias, nos indican que han presentado copia por mesa de partes, habitualmente, si lo debo registrar, sí lo deben registrar. ¿Ya? Siguiente, por favor. José Luis, ¿cómo vamos en el registro? Porque no vayamos a acabar y se han registrado toda su asistencia. José Luis, ¿se han registrado todos? Sí, la mayoría sí, profesor. ¿Cuántos faltan? Hay algunos que han salido y han vuelto a entrar. Ah, ya. Por favor, le decía que se registren, porque es importante la asistencia. Ya. En caso de contratación de profesor, continuamos. En el D. En caso de profesor contratado, pasa a la condición de nombrado en otra dirección regionales, puede ser en una UGEL, en colegio militar, no se abrirá nuevo legajo personal. Las direcciones regionales que han sido nombrados, pues el UGEL o el colegio militar, donde estuvo laborando últimamente, remitirá su legajo personal, o sea, de origen a destino, donde se nombra y se continuará con el mismo registro informático en el sistema informático de escalafón. O sea, ya no se va a abrir, no se abrirá un nuevo legajo personal. Solamente se desplazará el legajo personal ya fuera nombrado en otra UGEL. En caso el profesor tenga vínculo contractual en una dirección regional o puede ser en una UGEL o un colegio militar, y al culminar su contrato, posteriormente tiene vínculo contractual en otra DRE, puede ser en una UGEL o un colegio militar, no se abrirá nuevo legajo personal. La DRE o la UGEL o el colegio militar donde estuvo laborando, posteriormente remitirá su legajo personal a la DRE, y por el caso la UGEL o el colegio militar,
donde prestará sus servicios y se continuará con el mismo registro en el sistema informático de escalafón. Igualito como este es en el caso de contratado, anterior pasa de condición de contratado a nombrado. Y aquí es contratado de un OGEL, un ejemplo, ISLAI, y el contratado en el 2020 ISLAI, contratado, y en el 2021 la OGEL, no sé, Arequipa Norte. Entonces acá, este caso es acá, su legajo personal, no se va a crear un legajo nuevo con el OGEL Arequipa, sino le va a trasladar su legajo. Nada más. F. Para la apertura del legajo personal no corresponden los actos resolutivos de reconocimiento para efecto de pago ni los contratos por horas adicionales. Para ello no. Para ello no hay una apertura del legajo personal. ¿Ya? Siguiente, por favor. Hay que recordar acá. De acuerdo al artículo 28 del decreto de urgencia 029-2020, a partir del 21 de marzo del 2020, se encontrará suspendidos por 30 días hábiles, prorrogados 86-2020 PSM hasta el 10 de junio del 2020. La suspensión de cómputo de plazo de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales que se encuentren sujetos a plazo que se tramiten en entidades del sector público. O sea, hasta el 10 de junio no se podía realizar estos trámites. Ya posteriormente, actualmente se pueden realizar ciertos trámites. Siguiente, por favor. Acá hay unas situaciones adicionales del personal con más de un legajo. Esta pregunta también nos hacen muchos por parte de ustedes, ¿no? Me dicen Luis Iparraguirre, acá está nombrado, pero está contratado, ¿qué debo hacer? Otro legajo. Ya, acá le vamos, está nombrado, educación básica en la mañana, o estoy en educación superior en la noche. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Ya, acá vamos a ver el caso. En caso de un servidor cuente con más de un vínculo laboral, de manera excepcional tendrá 2 legajos personales. Pueden ser ciertas situaciones, como la siguiente. Vamos a ver. Situación laboral 1. El profesor está en actividad, nombrado. Y su situación laboral, auxiliar de educación en actividad, nombrado. La otra condición puede ser, número 2, profesor en actividad, nombrado. Profesor en actividad, nombrado. 3, profesor en actividad, nombrado. Administrativo en actividad, nombrado. También puede pasar, puede estar presentado. 4, profesor en actividad, nombrado. Profesor en actividad, contratado. También puede pasar. 5, auxiliar de educación en actividad, está nombrado. Y profesor en actividad, contratado. 6, profesor en actividad, contratado. Y profesor en actividad, contratado. ¿Ya? Estos casos son los que se presentan más, y aparte están en la norma técnica también. Están en las guías que ustedes lo tienen, donde se está diciendo sobre estos casos, situaciones laborales que se presentan. Son las consultas que ustedes no realizan, que bueno, en el EG no se puede registrar, pero sí se puede registrar, pero en el AINI sí ya se va a poder, con la implementación ya no va a haber estos problemas, ¿no? Las situaciones laborales de registro.
La siguiente PPT, por favor. Ya. Procedimiento de apertura y actualización del legajo personal. Vamos a hacer el procedimiento. Son tres fases. O sea, el administrador, un ejemplo, un profesor, ¿no? Ingresa por mesa de parte de la OGEL o de una ADRE o el colegio militar su documentación, su solicitud con la documentación requerida para su legajo personal. Después, mesa de parte recepciona los documentos y remiten el expediente al equipo de escalafón. ¿Ya? Escalafón, ¿qué determina? Registra la documentación presentada y adjunta los documentos escaneados en el sistema informático de escalafón. Pero previa revisión, tiene que haber revisado si están acordes los documentos presentados. Efectúa las acciones de fiscalización posterior que correspondan. ¿Ya? Y por último, brindan información del profesor o auxiliar de educación a través de la emisión del informe escalafonario. ¿Ya? Cuando ya el profesor, bueno, ha presentado todos sus documentos, proceso de apertura y actualización del legajo personal, ya el escalafón ha verificado sus documentos, archivamos las sesiones correspondientes, la foliación, todo, y ha registrado en el sistema informático. Y ahí posteriormente el interesado profesor puede pedir un informe. Es un resultado de toda la documentación presentada por el profesor o resolución emitida por la misma institución. Puede ser la ADRE, la OGEL o el colegio militar. ¿Correcto? Estas son todo lo que hemos visto en esta sesión 2, conociendo el escalafón. Yo sé que hay preguntas de licencia. Lo que pasa es que está dividido en sesión 4, que debe ser la próxima semana, la sección 6. Pero ahora lo que hemos visto solamente es sesión 2, conociendo el escalafón. Organización del legajo, número 1, y la apertura y actualización del legajo, donde cual indicamos relacionado a los documentos presentados por los profesores o auxiliares de educación. Entonces, archivados en tales secciones, foliados, registrados en el aplicativo, que bueno, actualmente es el EGIS, pero acorde, porque al final cuando un legajo personal está bien archivado en las sesiones correspondientes y registrado adecuadamente en el sistema, el informe escalafonario ya no va a tener problemas en el tiempo de servicios. O de repente, no sé, pues, de repente se ha equivocado una fecha o una institución educativa, o de repente en una escala. Por eso es muy importante el ordenamiento y el debido registro de los documentos presentados por el profesor y también por los actos resolutivos emitidos por la ADRE o por las UGELES o los colegios militares, ¿no? Yo solo quiero agradecer, porque es la última, agradecer a todos ustedes. Yo sé que íbamos a tener las capacitaciones presenciales, pero bueno, con esto de la pandemia ya no se va a realizar este año. Dios mediante será el otro año, esperemos que se realicen las capacitaciones presenciales. Profesor, faltan 2 diapositivas. ¿Faltan 2? Sí. A ver, 2. A ver, más. Esa es la última, la otra es la de despedida. Claro, esta es la última. Ya, entonces quiero agradecerles a todos ustedes
su atención. Yo sé que es ya casi a las 8 de la noche. Por toda la dificultad que pueden tener, según los comentarios que me dice, busque una laptop, una computadora, y uno creo que Amazonas, creo que están reunidos creo en su auditorio, me parece, creo, en un agujero. Entonces yo sé las dificultades que ustedes pueden tener. Quiero agradecerles a ustedes, ¿no? El trabajo realizado que están realizando, algunos en su casa, otros presencialmente, ¿no? Yo entiendo. A veces tengo tantas llamadas que a veces no puedo responder a todos, pero siempre devuelvo la llamada, no se me vayan a amargar. Siempre estamos para atenderlo. Si no es mi persona, está la señora Geraldine Paredes, está mi subcoordinador, el señor Moisés Manrique, que siempre estamos para atender, no solamente por teléfono, a veces la atendemos por WhatsApp o por correo electrónico, consulta que de repente han presentado su documento en vía virtual, ¿no? Por mesa de partes. Muchas gracias, amigos y amigas de las regiones. Gracias. Gracias, profesor. No se olviden de registrar su asistencia, por favor. No se olviden.